Atención Colombia, se conoce la verdadera razón por qué la procuradora Margarita Cabello no quiere investigar lo del software Pegasus. Dice que no ha encontrado nada de forma oficial, pero por debajo de cuerda no ha intentado investigar, señora procuradora. Pues Juan Poe hace la denuncia. Dice, la procuradora Margarita Cabello no investiga el software Pegasus porque el entonces director de la DIPOL, Juan Miguel Tovar, que contrató un sistema para perfilar y rastrear redes sociales por 4.291 millones de pesos, es el jefe de división de seguridad de la Procuraduría. ¿Cómo les parece, señores? Aquí están los documentos, nosotros no mentimos, mostramos con hechos, señores. ¿Cómo les parece? El 16 de julio del 2021, el coronel Juan Miguel Tovar, director de la DIPOL, dio la orden de adjudicar por resolución 123 un contrato por 4.291 millones para la adquisición de un sistema de ciberinteligencia basado en inteligencia artificial a la Unión Ponix. Según las condiciones de la contratación, el software contratado por la DIPOL debía permitir el monitoreo de redes sociales como Facebook, Telegram, Twitter, Instagram y perfilar las cuentas más influenciadoras o con mayor interacción. Asimismo, debía permitir su geolocalización. ¿Cómo les parece, señores? Aquí está el contrato, la herramienta de lo que cumple y demás, ¿no? El ciberespionaje debía permitir tener la identidad del usuario, analizar sus seguidores, sus hashtags, sus retweets, sus comentarios y se vuelve a reiterar la importancia de encontrar su ubicación geográfica o ubicación. Se debía realizar un perfilamiento en la base de datos de la DIPOL con elementos como el nombre de usuario, identificación, fecha de nacimiento, ubicaciones y direcciones, IP de páginas web, el dominio y el nombre de quien la administraba, ¿no? El coronel Juan Miguel Tovar, entonces director de la DIPOL, que ordenó contratar este sistema de espionaje por 4.291 millones de pesos para perfilar y rastrear usuarios de redes sociales, es el jefe actual de la División de Seguridad de la Procuraduría. ¿Esto lo sabía el país? Yo no creo, ¿no? Entonces desen cuenta porque el señor está acá. Mire, jefe de División de Seguridad, señores. Procuradora General. ¿Cómo va a investigar a su jefe de seguridad? Lo mismo de siempre, esta señora tape y tape y tape, ¿no? También se pronunció el presidente Gustavo Petro frente a todo esto que está pasando sobre la incautación de droga, ¿no? Los uribistas dicen que se han incrementado los cultivos de la hoja de coca. Gustavo Petro también ofreció comprar como los cultivos del plateado para que esta gente pase a unos cultivos realmente lícitos. Pero el presidente de la República en una ceremonia de ascensos de la policía dijo lo siguiente: ¿cuánto vale 728.000 kilos a precio internacional en Nueva York, Londres o Canberra? La multiplicación sería que no tendríamos la deuda externa, pero destruimos nuestro campo para que otras sociedades no se degraden. Escuchemos. Dinero por esta que ha caído. ¿Cuánto valen 728.000 toneladas a kilos a precio? Y también me corrigen. 728 toneladas a precio del internacional del kilo en Nueva York o en Londres o en Madrid o en Canberra. ¿Cuánto? Uno hace la multiplicación, pues no tendríamos deuda externa. La economía estaría bollante. Mucha gente aquí tendría carros finísimos, Ferrari, Lamborghinis, no sé qué vainas. Y nosotros destruimos esto. Destruimos esto para que otras sociedades no se degraden. Esa sí que es una discusión científica, si se degradan o no. Porque en mi experiencia aquí he observado a los Estados Unidos pasar de una droga a otra. De la cocaína, que era el principal comprador, a una palabra que yo no conocía en la campaña electoral que se llama fentanilo. Y el fentanilo mata a 100.000 personas a ellos cada año, mientras la cocaína no. O sea, ¿qué saca una sociedad de pasar de la cocaína al fentanilo? Me pregunto yo, es pasar a la muerte de fin. Que nos pone a cuestionar la política contra las drogas y ahora voy a explicar por qué. Porque si el teniente coronel, como mucha otra gente, ha muerto en manos de un joven al servicio del narcotráfico, probablemente, entonces ha muerto es por conseguir estas cifras, como muchos otros. O sea, pasar de 632.000 kilos a 728.000 kilos o 728 toneladas, él ha muerto por eso. Y los jóvenes que son asesinos, porque también caen por ahí asesinados por todas partes, sobre todo en los lugares de las rutas del tráfico, pues mueren por esto, sea porque ayudaron a un narco, o sea porque no están ayudando al narco. Por cualquier razón mueren. Contamos miles y decenas de miles, y si hacemos la cuenta en toda Latinoamérica, de acuerdo a una ONG dedicada a eso, ha muerto 1 millón de latinoamericanos, la mayoría colombianos y colombianos. Cada vez somos menos, pero encabezamos la lista. Entonces, ¿cuál es el resultado? Porque uno diría, les estamos dificultando su negocio.
Era lo que yo pretendía desde el primer día de mi gobierno. Dificultar de tal manera el negocio que ya no sea rentable o poco rentable o menos rentable y otras actividades lícitas puedan instalarse en el territorio. Ahí sí, en manos de los campesinos que cultivan hoja de coca. Pero cuando llega el informe de Naciones Unidas hace 2 semanas sobre el año 2023, no hace el informe este año, entonces nos dice que la productividad de la hoja de coca se duplicó en un año. Eso es lo que me da dudas, porque no he observado ningún cultivo en el mundo que en un año duplique su. Pero solo dejo que son dudas. Como todo estudio científico, pues hay que examinarlo. Duplicó la productividad, es decir, que el mismo área sembrada, que tiene un poquito más de hectáreas, produce el doble en el 2023 que en el 2022. Entonces estas cifras, tan difíciles de conseguir, quedan en la caneca de la basura. Muerte de nuestra gente de uno u otro lado, jóvenes la mayoría, fue el sacrificio perdido. Ese informe de Naciones Unidas me dejó cierto. Ahí dijeron que culpa del gobierno, la productividad no crece por culpa del gobierno, porque han reemplazado una especie por otra, que es mucho más productiva. Son capaces, tienen el dinero de coger la biotecnología, la genética y adaptar las plantas para que den más cocaína, la hoja. Pues el presidente Petro critica la posición aquí de Naciones Unidas donde dice que se incrementaron los cultivos, pero sin embargo él muestra las cifras que se ha incrementado es la incautación, señores, ¿no? Por otro lado, y en las últimas horas, el señor Holman Morris, director de RTBC, dice lo siguiente: atención, a sistemas de medios públicos llegó una información del Ejército Gaitanista de Colombia, dirigido al presidente Gustavo Petro y al gobierno de Estados Unidos. Proponen diálogo constructivo con el gobierno de Colombia y de los Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Será que ya no están viendo buen negocio esto de la exportación de este polvo blanco? ¿O será que definitivamente pues tienen miedo de que suba otro gobierno de derecha y este sí les volee bala como pues lo hacía Álvaro Uribe Vélez? ¿Que se maten unos a otros entre colombianos y que no hagan la paz? Escuchemos qué dice Holman Morris. En este momento del sistema de medios públicos, estamos originando en este momento desde la emisora de paz de Florida Valle, en el departamento del Valle del Cauca, donde al sistema de medios públicos ha llegado una comunicación del Ejército Gaitanista, en este momento importante en primicia para la paz de Colombia. Mucha atención. En este comunicado que acaba de hacer llegar el Ejército Gaitanista al sistema de medios públicos, le envía una razón, un comunicado dirigido al presidente de la República, señor Gustavo Petro, y a la Embajada de los Estados Unidos. Comunicado que, leyendo el contenido de unos 6 párrafos, puede cambiar el panorama de la paz de Colombia en este momento. Mucha atención. Comunicado a la opinión pública del Ejército Gaitanista de Colombia. Dice lo siguiente: el Ejército Gaitanista de Colombia se permite manifestarle al señor presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, y mucha atención, al gobierno de los Estados Unidos de América y en general al pueblo de Colombia. Dice lo siguiente, y aquí vienen las partes fundamentales de la propuesta que en este momento hace el Ejército Gaitanista al gobierno de la República de Colombia y también al gobierno de los Estados Unidos. Dice lo siguiente: hacemos un llamado al gobierno nacional, a la sociedad colombiana y a la Embajada de los Estados Unidos de América con el objetivo de unirse a un diálogo constructivo en torno a la solución de problemas tales como, mucha atención, el flujo de migrantes. Ustedes recordarán que el Ejército Gaitanista tiene un importante control en la zona del Tapón del Darién. Dicen que proponen un diálogo constructivo respecto al flujo de migrantes, la producción de hoja de coca, tráfico de cocaína y la deforestación, que no son solo problemas de Colombia sino de los pueblos del mundo, que igualmente afectan a los Estados Unidos. Mucha atención, propuesta de iniciar un diálogo constructivo por parte del Ejército Gaitanista al gobierno de Colombia, que involucraría también al gobierno de los Estados Unidos. Continúa el comunicado. Bueno, esto es una buena noticia para Colombia, que esta pues guerrilla quiera hacer la paz. Esperaremos a ver qué pasa con estos grupos armados y hacerlos reflexionar y extender pues esto a varias gente, ¿no? Que no quiere la paz, sobre todo los uribistas, señores. Colombianos, y el doctor Luis Carlos Leal, que sale de la superintendencia, se despide pues en medio de lágrimas y aplausos por su planta de funcionarios. Le reconocen su labor importante y le desean muchas
pues bendiciones y éxitos, ¿no? Más de uno se pregunta por qué lo sacaron si se convirtió pues incómodo para algunos que manejan los negocios de la salud, y habrá que esperar, señores, las investigaciones, porque este señor en los últimos días denunció que unas EPS estaban pues mandando el dinero de la salud a paraísos fiscales. Escuchemos las palabras de despedida de Luis Carlos Leal en la superintendencia y ya veremos para dónde va. Efectivamente, vivimos un momento muy chévere, eso es que mucha gente reconoce y valora, y eso me tiene el corazón lleno, me voy muy feliz, muy feliz, y espero que todas y todos ustedes se vayan muy felices, porque sé y siento que hicimos las cosas como tenemos que hacerlas. Dimos todo en la cancha, nos jugamos por toda, yo que más heteronormado haciendo la referencia. Pero de verdad, lo que siento es una gratitud inmensa por todas las personas que la veíamos en el camino para encontrarnos en esta lucha, en este momento histórico, con la responsabilidad tan grande que teníamos que asumir, y siento que la sacamos del estadio, lo hicimos en serio muy bien. Así que lo único que tengo en serio en mi corazón hoy es un agradecimiento profundo, inmenso, intenso, por lo que han hecho desde el día 1, por las personas que he tenido la oportunidad de conocer, porque el grupo tan grande no había tenido nunca la vida de tener así como tan cercano para poder trabajar en este camino, en esta lucha. Yo creo que el país está muy agradecido y tiene que estarlo por el trabajo que hemos hecho al interior de la entidad. Y pues nada, de corazón estoy muy agradecido con ustedes. Quedan no sé cuántos días, porque todavía no hemos hecho como el proceso de definir con el nuevo superintendente cómo será este tránsito. Sin embargo, pues la idea es que obviamente hasta el minuto cero, que ya nos queda en la entidad cada uno, pues la idea es que podamos continuar haciendo las cosas con el mayor empeño como siempre hemos hecho, porque eso sí, pues siempre comprometidos hasta el final. Y además del pequeño espacio donde quería darme la oportunidad de poderles dar las gracias así como incómodo, porque ahora está muy complicado con tanta gente poder hacer una charla más personal, que nos tomáramos una foto en conjunto, porque la foto que vaya es una foto de todos, no hay superintendente que puede ser una hora, sino para mí. Y eso es de ustedes, entonces quiero que nos tomemos una foto en grupo. Pero es que en los últimos días se conoció de que pues aquí Luis Carlos Leal había denunciado a 4 EPS que estaban mandando dineros pues a paraísos fiscales, y que estaba pues comprometido aquí un señor que se llama Mario Andrés Urán. Entonces vamos a leer lo que dijo el sargento del Ejército Nacional de Colombia, el perfil Sargento Chala, donde dice quién es Mario Andrés Urán y quiénes habrían presionado por la salida del superintendente de salud Luis Carlos Leal. Esto mismo ocurrió en el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos con la ministra de Salud de ese entonces, Beatriz Londoño, quien también duró muy poco en su cargo. ¿Cuál es la cercanía del actual embajador del Reino Unido, Roy Barreras, y la actual gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, con este personaje? Pues el nombre del médico Mario Andrés Urán ha sido asociado a casos como el desfalco de Capricorn o el carrusel de la contratación. Al mismo tiempo, su trabajo ha sido bandera para los intereses de grandes farmacéuticas como la de Suiza Roche y la estadounidense Abbott. Algunas de sus estrategias éticamente cuestionadas han sido en contra de los intereses del país. Se ha sabido mover en la política como pez en el agua. Pasó de una alcaldía de izquierda a la de Lucho Garzón, a la segunda empresa farmacéutica más poderosa del mundo. Luego, en el 2010, 2 semanas después de salir de Roche, saltó de nuevo a la esfera pública como director de Capricorn, una empresa que llegó a acumular tanto poder como casos de corrupción. Esta vez llegó de la mano del ministro Mauricio Santamaría y del senador del partido de la U, Roy Barreras. A los 4 meses de entrar a la entidad, Urán había eliminado todos los soportes que debe tener un manual de contratación estatal en términos de Ley 80. Eso dio vía libre para que todo se adjudicara a dedo, y una serie de empresas como Distritodo y Farmared pues empezaran extrañamente a verse beneficiadas de manera repetida. El desfalco en ese periodo también corrió por cuenta de un puñado de 8 o 10 cooperativas agrupadas bajo el paraguas de una entidad fantasma bautizada como Cooperamos. Comillas, toda la contratación se le entregaba a ese grupo, indicó un investigador, donde se encontró una nómina paralela de cientos de contratistas y servicios tercerizados por parte de Capricorn a Cooperamos. Meses después de haber abandonado la dirección de Capricorn, el por entonces nuevo presidente del Senado, Roy Barreras, llevó personalmente a Urán hasta el presidente Juan Manuel Santos para ofrecerlo como candidato para asumir el Ministerio de Salud. Aunque el cirujano nunca llegó al puesto, la ministra del entonces, Beatriz Londoño, estuvo solo hasta septiembre de ese año al frente de la cartera. Diversas fuentes señalan que su salida, entre otras, fue forzada por la presión de multinacionales y de los mismos sectores de la U que se aferraban al control de la salud. Más de un entrevistado concluye que uno de los grandes errores del entonces presidente Santos fue haberle entregado a Dilian Francisca Toro, a Roy Barreras y a cierto sector de la U un poder sin contrapesos de algunas instituciones, ¿no? A saber, la Superintendencia de Salud y Capricorn.
El actual superintendente Leal pisó callos. Es evidente que incomodó a los que se adueñaron de la salud de los colombianos para amasar fortunas. Su salida deja mal parado al mismo gobierno presidente Gustavo Petro, el cual habría accedido a las presiones para retirarlo de su cargo. Ojalá que la fiscalía pues se encargue de destapar esta olla podrida, señores. Este es el señor Urán, aquí está el señor Roy Barreras y la señora Dilian Francisca Toro. ¿Qué tendrán que ver estos personajes con esta salida de Luis Carlos Leal? Pues esperar a ver las investigaciones de la fiscalía sobre lo que denunció pues Luis Carlos Leal. Pero sin embargo, para algunas personas que dicen que lo sacaron del gobierno, no señores, el exconcejal de Bogotá llega en reemplazo de Giovanni Rubiano, quien será ahora el superintendente de salud. Y es que es oficial, Luis Carlos Leal será el nuevo director del Instituto Nacional de Salud tras su salida de la Superintendencia de Salud. Su hoja de vida ya aparece publicada en la página de aspirantes de la presidencia. Por su parte, quien hasta hace poco dirigía esa entidad, Giovanni Rubiano García, será el superintendente. Su hoja de vida también fue publicada. Leal es uno de los funcionarios más cercanos al presidente Gustavo Petro que provienen de Alianza Verde. Desde la entidad de vigilancia, el sistema de salud fue uno de los que aplicó la política de ponerles la lupa a las EPS en el marco del tire y afloje por la reforma a la salud. Bajo su administración fue el que llevó a cabo la intervención de Sanitas, la nueva EPS, Asmed Salud y Sabia Salud. Estas movidas fueron leídas como una forma de presionar para que el Congreso impulsara la reforma a la salud. De hecho, la Procuradora General de la Nación le abrió una investigación disciplinaria a Leal por presuntas irregularidades en la intervención forzosa realizada a Sanitas EPS. El auto de 6 páginas en el que el órgano de control anunció esta decisión dice que se ordenaron unas pruebas con el fin de despejar si hubo o no alguna irregularidad en la intervención forzosa de la administración. Leal es médico especialista en cirugía general de la Universidad Nacional de Colombia y fue concejal de Bogotá, señores. Entonces Luis Carlos Leal será el nuevo director del Instituto Nacional de Salud. Ya no estará en la superintendencia, señores. ¿Cómo les parece esta noticia? Pero sí deja un mal sinsabor la salida de Luis Carlos Leal, que estaba haciendo las cosas bien, ¿no? Sin embargo, pues frente a esta noticia de que pasa a ser director, pues dice acá varios usuarios. Desmentía la alcantarilla Caracol Radio. Confirmado, Luis Carlos Leal será director del Instituto Nacional de Salud. Aquí varias noticias también lo dicen. Luis Carlos Leal llegaría al Instituto Nacional de Salud, ya se publicó su hoja de vida. Alejandrito, aquí te llegó para que te informes del ascenso de Luis Carlos. Es un ascenso que le están dando, ¿no? Luis Carlos Leal es el nuevo director del Instituto Nacional, una medida de reconocimiento y protección tras haber descubierto al cartel de las EPS con dineros de paraísos fiscales. Todo indica que recibió serias amenazas. Señores, habrá que esperar el nuevo superintendente a ver qué va a hacer también si sigue destapando estos entuertos de corrupción. Otra persona dice, la derecha ya estaba diciendo que el gobierno había sacado a Luis Carlos Leal por haber descubierto el cartel de las EPS con dineros de paraísos fiscales. Falso, es el nuevo director del Instituto Nacional de Salud. La única realidad aquí es la corrupción y los delitos de las EPS, señores. Pues no se fue para ningún lado ni lo sacaron, lo ascendieron, ¿no? Colombianos, hasta acá este video. Por favor, compartan, suscríbanse y nos vemos en uno próximo.